El millonario queda impactado al escuchar a su mendiga negra preguntar si puede hacerlo caminar. Gabriel vivía en un ático que desafiaba el cielo. Luces LED recortaban las paredes, esculturas modernas parecían flotar en el aire. Desde su trofeo de cristal en la cima del mundo, el millonario veía la ciudad vibrar abajo. Pero esa mañana algo no encajaba. El silencio en su pecho pesaba más que el oro que lo rodeaba. La opresión le apretaba el pecho. Un nudo oscuro que le quemaba la garganta. Lo único que quería era huir de la jaula dorada que había construido. Antes de la reunión que podía recibir su destino, Gabriel tomó un coraje extraño. Salió del ático, dejando atrás el frío cantar de las máquinas. Bajó a las calles, donde la vida era caótica y real. En una plaza, bajo el sol que quemaba la piel, algo golpeó su mundo. Allí estaba Alma. Su figura se recortaba contra el bullicio, una mujer desaliñada, con ropa raída y el rostro marcado por años de borrascas y lágrimas. Pero lo más impresionante no era su aspecto desgastado, sino esa serenidad profunda, como un lago tranquilo en medio de una tormenta. Sus ojos negros eran dos pozos sin fondo. Alma caminaba despacio, con pasos que parecían buscar algo invisible. Gabriel sintió que el tiempo se detenía. Una mezcla de asombro y temor le paralizó el cuerpo. Y entonces, cuando ningún ruido molestaba, ella se le acercó. Sus palabras fueron un susurro casi extraño, casi imposible. ¿Puedo ayudarte a caminar? El corazón de Gabriel saltó. ¿Quién en la ciudad podría decir algo así? La gente alrededor murmuraba. Miradas de desconcierto y miedo le lanzaban dardos. Algunos susurraban «loca» o «problema», otros simplemente cenaban terminantes. Gabriel, atrapado entre el rechazo automático y una chispa de duda, se quedó quieto. Su mente corría, buscando sentido en esa locura. Alma continuó, como si leyera sus pensamientos. «No hablo solo de andar. Quiero acompañarte en un camino, uno que duele, pero que te libera hacia ti mismo». Un golpe seco le dio en la memoria, un recuerdo, el accidente de su infancia, el día que todo cambió, esa noche de lluvia, el miedo paralizante, la soledad que enterró profundo en su alma. Una prisión invisible que había levantado con muros de oro y silencio. De repente, la sombra de alguien más irrumpió en su cabeza. Una persona que creía olvidada, alguien capaz de hundirlo todavía más. Un pasado oscuro, una amenaza latente. Gabriel sintió el temblor en sus manos. El aire parecía más denso. La plaza se oscurecía a su alrededor. ¿Podría abrir esa puerta? ¿Arriesgarse a enfrentarse al dolor enterrado y aceptar la ayuda de la mendiga con ojos de abismo? ¿O se encerraría otra vez en el refugio del vacío y la mentira? El tiempo se derritió entre esa pregunta y el silencio de las miradas ajenas, mientras Alma esperaba, quieta, paciente y firme, igual que ese extraño destino que comenzaba a llamarlo. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Gabriel se quedó parado, el mundo girando a su alrededor, mientras Alma esperaba su respuesta. Con esos ojos que parecían atravesar cada capa de su ser. El nudo en su garganta se hizo más apretado. ¿Deseaba realmente desandar el camino doloroso que lo había llevado a su jaula de oro? En ese instante, un grito desgarrador rompió el silencio de la plaza. Una mujer,
en el borde, señalaba frenéticamente hacia la calle. Gabriel parpadeó, sacudiéndose un poco. La multitud se desvió, y un murmullo creciente empezó a expandirse como fuego en la maleza. La voz desesperada era de una mujer pálida, sujeta a un venda que cubría su cabeza. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mi hijo! Gabriel sintió un tirón en el pecho. Era un eco. Recordó de repente la angustia de su infancia, la soledad en la que había quedado atrapado durante tanto tiempo. La madre de Alma, la misma mujer que le había gritado ayuda. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ella había sido más que una mendiga en su vida. Llevaba años siendo una pieza de un rompecabezas que él había ignorado. Mientras los curiosos se acercaban, Alma no se movió. Ella seguía fija, observándolo con una intensidad que le quemaba la piel. ¿Vas a dejar que eso te detenga?, preguntó, su voz ahora más firme. Tu lucha es aquí, Gabriel. Necesitas abrirte para poder moverte. Pero el grito había despertado algo más en él. Como un relámpago repentino en la oscuridad, el recuerdo de una noche tormentosa lo golpeó con fuerza. La imagen de un niño con los ojos llenos de lágrimas, la misma mirada que parecía atraparlo. «No, no puede ser», murmuró asustado. Un pasado que había creído enterrado, ahora lo acechaba desde las sombras. El caos en la plaza estaba creciendo. Gritos de angustia, el sonido de pasos apresurados, el desvanecerse de la mirada compasiva de Alma mientras desaparecía por entre la multitud. Algo estalló en su interior. «¡Alma, espera!», gritó desesperándose. Pero ya era demasiado tarde. Mientras se abría paso entre los cuerpos, el sudor frío le empapaba la frente. La mujer continuaba gritando, y Gabriel sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Algo le decía que había un secreto en eso, que la madre de Alma y su propia historia estaban entrelazadas de formas que apenas comenzaba a comprender. De pronto, el sonido del impacto. Fue como si el tiempo se detuviera. Una luz brilló, cortando la tumultuosa escena, y Gabriel dio un paso hacia adelante. Pero algo lo detuvo. Un vehículo avanzó a gran velocidad. Gritos y un rugido ensordecedor llenaron el aire. Todo sucedió muy rápido. Un niño apareció corriendo para alcanzar a su madre. Un instante de desesperación, una vida pendiendo de un hilo. Gabriel vio la escena desarrollarse como en cámara lenta. El rostro de la mujer se torció en horror, y el grito de su hijo se convirtió en un eco desgarrador. Fue en ese momento que todo se iluminó con una claridad aterradora. El niño, su rostro era una incógnita. No era como él había imaginado. Había algo más, un vínculo que se conectó en un instante, y a la vez se rompió. La plaza había enmudecido. Todo lo que Gabriel había construido, esos muros de oro y silencio, crujieron por primera vez. La realidad se abrió ante él como un abismo sin fondo, revelando que el dolor que había intentado evitar había estado esperándolo todo este tiempo, justo al final del camino que temía recorrer. Su pecho subió y bajó con la urgencia de 1.000.000 de pensamientos. De repente, lo que había creído una vida ordenada se convirtió en un colapso emocional, y en un giro impactante, la pregunta no era ya si podía caminar, sino si quería enfrentarse a la verdad oculta bajo el caos de su existencia. Y lo peor era que el destino, ese destino oscuro, estaba más cerca de lo que pensaba. Gabriel vio el momento en cámara lenta, el niño corriendo hacia él. Pero entonces, todo se oscureció de repente. Un estruendo metálico lo sacudió, como un rayo que atravesaba el cielo despejado. El auto apareció de la nada, acelerando como un demonio desatado. Gabriel sintió que el aire se le salía del cuerpo. Instintivamente se lanzó hacia adelante. Todo se volvió un caos. Gritos, rostros pálidos que mezclaban horror y desesperación. Un crujido seco. «¡No!», Gabriel gritó, su voz ahogada por el tumulto. Pero ya era tarde. El impacto resonó
como un trueno, un sonido que desgarró el corazón de la plaza. El niño fue lanzado por los aires, girando lentamente, como si el tiempo se detuviera. El mundo se volvió un mar de confusiones y sombras. La madre, paralizada por el terror, cayó de rodillas, extendiendo los brazos hacia el cielo, como si pudiera detener el tiempo. Gabriel sintió que el horror se apoderaba de su pecho. Recordó la escuela, los pasillos grises, el grito de su madre cuando él desapareció en la tormenta. Sentía que la historia se repetía, que algo oscuro lo había seguido todo este tiempo. El nudo en su garganta se apretó con fuerza. Ya no era solo un espectador. Ahora era parte de algo mucho más grande y aterrador. Mientras la multitud gritaba y corría, algo le dijo que tenía que actuar. Se arrojó hacia la madre del niño, sus ojos fijos en el pequeño cuerpo inerte que yacía en el asfalto. La realidad lo golpeó como un jugo ácido en la lengua. Cada paso hacia ella era un viaje al abismo. Pero no era solo un niño, era mucho más. «Por favor, alguien llame a una ambulancia», gritó. Su voz fue un eco colosal en sus propios oídos. De repente la madre se volvió hacia él. Sus ojos eran dos mares oscuros. «¡Eres tú!», soltó, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos, dejando rastro como ríos de dolor. Gabriel se detuvo en seco. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». Su mente daba vueltas, buscando respuestas, preguntándose cómo esta mujer parecía conocerlo. Y entonces, con un escalofrío, la mujer habló, su voz temblorosa. «Eres el hijo que nunca debí perder». Aquella frase resonó en el aire como una campana, retumbando en su mente. «No deberíamos habernos separado. Tú eres». Gabriel se quedó congelado. El mundo a su alrededor se desvanecía. Era como si el tiempo y el espacio se hubieran plegado en sí mismos. La realidad bajo sus pies se desmoronaba. La madre del niño, ¿qué había dicho? Eras el hijo. Esa era su historia, la que había olvidado, borrado para siempre. «No, no puede ser», murmuró sintiendo que el suelo se deslizaba. El caos alrededor de él se hacía eco. Murmullos, risas apagadas, preocupación. Pero había algo más, algo oscuro que había estado oculto detrás de cada uno de esos muros que había construido en su corazón. El niño, tirado en el suelo, no era solo un niño. Era un hilo que unía su pasado con un presente que nunca imaginó. «¿Es mi hijo?», pensó, lleno de un miedo gélido que le atravesaba la piel. La plaza alrededor se fue oscureciendo. La multitud se convirtió en sombras, y Gabriel supo que no había vuelta atrás. Este instante lo cambiaría todo. «¡Alguien ayúdeme!», gritó, mientras Alma, en un rincón de su mente, miraba. La sensación de que las historias entrelazadas formaban un rompecabezas inasible lo invadía. La verdad, esa verdad dolorosa que siempre había estado al borde, al fin se revelaba. Ahora debía enfrentarla. Las luces de la ambulancia comenzaron a intermitir, y el susurro de la madre lo envolvía, un grito del pasado que podía definir su futuro. Y al mirar el rostro del niño, Gabriel entendió que el verdadero camino apenas comenzaba, una odisea hacia lo que había estado eludiendo siempre, y que ahora no podía soportar dejar atrás. Gabriel se quedó congelado. El ruido del caos a su alrededor se desvaneció. La madre del niño, con esas palabras desconcertantes, lo había sacudido. «Eres el hijo que nunca debí perder», resonaba en su mente como un eco. A su alrededor, la multitud comenzaba a remolinarse, pero él no podía apartar los ojos de ella. Las lágrimas caían de su rostro, llenas de dolor, y algo en su mirada lo atrapaba como una trampa invisible. «¿Qué dices?», preguntó, balbuceando, con la voz entrecortada. El pánico se disparó en su pecho. «Yo no entiendo». La mujer dejó escapar un sollozo profundo. «Te busqué. Cada día te busqué», dijo, su voz entrecortada. «Pero nunca pensé que acabarías aquí, en esta plaza».
El silencio se volvió absoluto, pesando sobre él como una losa. Gabriel podía sentir el sudor frío deslizarse por su frente. Todo el ruido del mundo alrededor desapareció. Solo quedaba el latido acelerado de su corazón y la voz quebrada de la mujer. «Eres mi hijo, Gabriel, mi único hijo». Él retrocedió un paso tambaleándose. «No, eso no puede ser. No puede ser cierto», murmuró, sacudiendo la cabeza con fuerza. Un recuerdo trajo ecos lejanos, risas, un hogar, una madre, pero más nublado y distante, como un sueño olvidado. Quería huir, pero no podía. Sus piernas estaban pegadas al suelo. La madre, desesperada, intentó acercarse. «Por favor, escúchame. Tienes que escucharme. No sabes lo que pasé». Su voz se quebró. Te perdí cuando eras solo un niño, y jamás dejé de buscarte. Te encontré, pero justo en ese momento, un grito desgarrador hizo temblar la plaza. Gabriel dio un salto, volviendo a la realidad. Miró hacia el pequeño cuerpo en el suelo, sin moverse. No, por favor, no. El terror lo consumía. La multitud comenzaba a dispersarse. Algunos se cubrían los ojos, otros miraban el escenario con morbo. «¿Está bien? ¿Está bien?». El curandero del pueblo se acercó corriendo, pero la madre del niño lo ignoró. «No puedes dejar que esto termine así. Hay más, Gabriel. Hay algo que no sabes sobre tu pasado. Algo oscuro que he estado escondiendo», dijo mientras el caos estallaba a su alrededor. «¿Qué quieres decir?». La confusión y el miedo se entrelazaron. Él sentía que cada palabra la desgarraba más. «¿Qué más hay? ¿Qué es tan terrible que no puedo saberlo, que me han ocultado?». Ella cerró los ojos, respirando hondo. «No, todavía no. No aquí, no ahora». De pronto el niño empezó a moverse. Todos los ojos se volvían hacia él. Un susurro de esperanza se deslizó en la multitud. Gabriel sintió un atisbo de luz en su pecho, pero entonces el niño se levantó, sabiendo exactamente lo que hacía. Miró a su madre con esa misma mirada triste que él había llevado durante años. «Mamá, estoy bien», dijo, y su voz resonó con un eco familiar. Gabriel gritó, el horror mezclándose con la confusión. «No, esto no tiene sentido». Pero fue en ese preciso instante que el niño sonrió de manera enigmática, y el aire se volvió grueso, tenso. Su rostro cambió, la inocencia desapareció, y en un parpadeo, la figura de un hombre mayor se hizo visible. «Sorpresa», dijo con una risa burlona, y Gabriel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué está pasando?», preguntó, el horror llenando cada rincón de su mente. «¿Quién eres tú?». El hombre rió, y algo en sus ojos destinaba el caos que lo rodeaba. «¿No reconoces a tu padre, Gabriel?». La risa resonó, y con ello una sombra oscura se cernió sobre toda la plaza. Las luces de las ambulancias se desvanecieron, y el grito de la madre se volvió un eco distante. Todo se vino abajo. La plaza, los rostros conocidos, todo lo que había creído basado en una verdad que se desmoronaba. Ahora, el pasado regresaba, pero con él venía todo el dolor que había intentado evitar. Gabriel ya no sabía qué camino tomar. «No puedo creerlo», exclamó, y su corazón se aceleró a una velocidad imparable. «Si esto es cierto, si tú eres». Pero el hombre sonrió, y un escalofrío recorrió el rostro de todos, una revelación impía. «Oh, Gabriel, esto apenas comienza, y tú tienes mucho que aprender». Las sombras lo llevaron, y Gabriel sintió que todo se desvanecía, pero en el fondo sabía que la verdad lo esperaba, y lo aterrorizaba al mismo tiempo. ¿Qué trama el destino para él? ¿Qué secretos saldrían a la luz de esta oscura revelación? La lucha apenas comenzaba. Gabriel se quedó helado, como una estatua en medio del caos. El hombre que decía ser su padre sonreía, pero era una sonrisa fría, como el filo de un cuchillo. En un instante, todo lo que creía saber sobre sí mismo comenzó a desmoronarse. ¿Tú eres mi padre?», lograba balbucear entre el zumbido de la multitud que seguía agolpándose alrededor del escenario de horror.
Así es, hijo. Nunca quise dejarte, respondió el hombre, su voz profunda, resonando en cada rincón. Pero las cosas son más complicadas de lo que imaginas. Gabriel sintió un sudor frío recorriendo su espalda. Solo podía pensar en una frase. Las cosas son más complicadas. Una frase que ya había escuchado en su vida. La misma que su madre le había dicho cuando él preguntaba por su padre en su infancia. ¿Cómo podía ser posible? Había pasado tanto tiempo buscando respuestas, y aquí estaba, frente al hombre que había creído perdido. Pero no solo eso. Había un horror que se cernía sobre ellos como una sombra. Al mirar al niño en el suelo, Gabriel sintió algo tirar de él. ¿Qué tiene que ver esto con mi hijo?, gritó, señalando al pequeño que empezaba a levantarse. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué buscas realmente? El hombre hizo una pausa, su expresión oscureciéndose. Todo se conecta, Gabriel. Todo. Tu madre no es quien crees que es. Al pronunciar esas palabras, el viento pareció helar el ambiente. ¿Qué?, exclamó Gabriel, sintiendo un nudo en el estómago. La madre del niño, que seguía allí, con lágrimas en los ojos, entrecerró su mirada. No podía ser. Las palabras del hombre le destrozaban la mente. Escúchame, por favor. La madre del niño se volvió a Gabriel. Sus ojos destilaban dolor y desesperación. Tú tienes que creerme. Estoy atrapada en esto. ¿Qué? La confusión llenaba cada hueco, pero sabía en lo profundo que había algo espeluznante cobrando vida. Gabriel, dijo el hombre, acercándose lentamente, tu vida está llena de secretos oscuros. Todo lo que crees sobre tu madre y sobre mí no es verdad. Vivimos en un juego de poder, de traición. Muchas verdades han sido manipuladas. El grito agudo del niño rompió el silencio tenso. Hoy, mamá, ¿por qué no me ayudas? La angustia del pequeño resonaba como un eco de angustia sobre el pasado. Gabriel apenas podía concentrarse de verdades inconfesables. Tu madre te vendió, soltó el hombre al fin. Con esas palabras, el mundo de Gabriel giró en torno a él como un torbellino. Te ofreció a mí, a cambio de poder. Desde ese día se deshicieron de mí, pero ahora quiero asegurarme de que no sea un juego más, sino una resolución. El eco de sus palabras se mezcló en su mente. Una tormenta de emociones se apoderó de él. ¿Qué significa eso? Miró a su padre, furioso y confundido. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? Y ahora, Gabriel, continuó el hombre, su voz baja pero firme. Debes elegir. Ellos vienen por ustedes. El pasado que creías enterrado está aquí en esta plaza. Pero no eres un simple peón. Nunca lo fuiste. Elige bien. Un estruendo resonó en el aire. Una explosión a lo lejos hizo temblar la plaza. Las luces comenzaron a parpadear. El miedo tomó las calles junto con el sonido de sirenas. Gabriel se volvió a la multitud. Los rostros confundidos, asustados. Todo se tornó caótico de nuevo, por un breve instante. ¿Qué has hecho?, preguntó alguien detrás de él. Mientras una figura encapuchada emergía de la multitud, fijando su mirada en el hombre que se decía su padre. La tensión se cortaba con un cuchillo. Es hora de que el pasado vuelva a cobrar vida, dijo el encapuchado. Una voz que resonó con una familiaridad inquietante. La plaza, las sombras, la historia misma empezaban a desplomarse. ¿Quién estaba realmente detrás de esto? Gabriel sintió su corazón acelerarse un latido más. Sabía que la verdad que había buscado durante tanto tiempo estaba al borde de desnudarse. Todo lo que había vivido, todas las decisiones, cada dolor, cada lágrima, todo estaba a punto de revelarse, y el verdadero juego apenas comenzaba. Mientras el humo comenzaba a ascender y el caos se desataba, Gabriel supo que su vida cambiaría para siempre. Mientras el caos se desataba, Gabriel apenas podía procesar lo que estaba escuchando. La plaza era un hervidero de emociones y gritos. La figura encapuchada que había aparecido entre la multitud se movía con propósito, su mirada fija en el hombre que se decía ser su padre.
como si cada instante fuera un juego de ajedrez. La tensión se palpaba en el aire. «Ellos vienen por ustedes», había dicho el hombre, y Gabriel sintió que el tiempo se suspendía mientras su corazón latía frenético. Las luces de la ambulancia parpadeaban, pero había algo más. Un rugido creciente emergía del fondo, un sonido que hacían temblar las paredes de la plaza. Gabriel se dio la vuelta y ahí estaba. Un oscuro vehículo, con las ventanas tintadas, se acercaba a gran velocidad. «¡Aléjate!», gritó Alma con desesperación, mientras corría hacia él, una advertencia en su voz. Todo a su alrededor Gabriel estaba atrapado entre el horror de la revelación y la inminente amenaza del auto que avanzaba, como un depredador acechando a su presa. Y entonces, en un parpadeo, las puertas traseras se abrieron. Varias figuras uniformadas saltaron del vehículo con un movimiento casi sincronizado, armas en mano. La plaza se convirtió en un campo de batalla en un instante. «¡Desde el suelo, todos!», gritaron, y el pánico se desató. La gente corría en todas direcciones. Gritos de miedo resonaban en sus oídos mientras las balas zumbaban. La madre del niño se arrojó al suelo, gritando por su hijo, y Gabriel sintió que todo su mundo se caía a pedazos. «¡Gabriel, agáchate!». Alma lo empujó hacia el suelo, y él sintió el roce de la tierra. Todo era un caos, y en medio de la confusión, su mirada se cruzó con la del niño, el pequeño que se había levantado y que ahora observaba con ojos llenos de terror. Un instante de conexión. ¿Quién era realmente ese niño? Las palabras de su padre resuenaban en su mente como un eco perturbador. «Se llevan a los que saben, no dejes que te atrapen», decía el hombre que afirmaba ser su padre. ¿Saber qué? Gabriel sentía una mezcla de rabia y confusión. ¿Por qué todo se estaba desmoronando? Se levantó bruscamente, los gritos a su alrededor borrosos, y se lanzó hacia la figura encapuchada. «¡Espera!», gritó, pero la figura ya estaba en movimiento, deslizándose entre la multitud en dirección opuesta. Los hombres armados estaban en todas partes, buscando a alguien, algo. La atmósfera estaba cargada de una desesperación palpable. Alma, con la mirada fija, arrastró a Gabriel hacia la esquina de la plaza. «Camina», le ordenó mientras el eco de las balas resonaba detrás de ellos. Pero en el fondo, Gabriel sabía que no podía huir. «El niño, tenemos que ayudarlo». «No se puede», gritó ella, pero él ya estaba corriendo. Se lanzó hacia el pequeño, el rostro empapado en lágrimas. «Ven conmigo», le dijo, extendiendo la mano. El niño vaciló y Gabriel encontró su propio temor reflejado en sus ojos. Pero de pronto, el caos se tornó un silencio sepulcral. Todos los ojos estaban sobre ellos. La figura encapuchada había regresado, a pasos firmes, y solo ahora Gabriel podía ver su rostro. Una visión que desbordó realidad. Era un rostro familiar, uno que había creído perdido para siempre. Su madre, con la voz entrecortada. «Gabriel, todo esto es por ti. Tienes que saber la verdad». Pero antes de poder procesarlo, el sonido de un trueno se escuchó, seguido de una explosión que sacudió toda la plaza. Gabriel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Su corazón se detuvo. Los gritos se hicieron ecos lejanos mientras todo a su alrededor se oscurecía. Fuego y humo comenzaron a llenar el aire, y con eso la figura de su madre desapareció tras la explosión, dejando solo un recuerdo que parecía desvanecerse. «¡Mamá!», gritó, pero el caos devoró su voz. El niño a su lado, con el rostro pálido, miraba en shock. Era como si la verdad se desmoronara ante ellos. Gabriel sintió que una luz tenue comenzaba a brillar en medio de la oscuridad. Había un secreto aún más profundo, un hilo que conectaba todo. Sin embargo, el verdadero dilema estaba apenas comenzando. La plaza había cambiado para siempre. Los soldados estaban en movimiento. El miedo era palpable. La pregunta en su mente resonaba como un eco. ¿Qué secreto había sido enterrado tan profundamente
que un destino entero estaba a punto de revelarse en medio de la destrucción. Gabriel miró al niño con determinación. No podemos rendirnos. La verdad tiene que salir a la luz. Prepárate. Todo puede ser diferente. Lo que parecía una conexión, una torcedura del destino, ahora se convertiría en una búsqueda, un ciclo sin fin de secretos y revelaciones. Gabriel sintió que el mundo se desvanecía. El estallido de la explosión había generado caos, y su cabeza latía mientras miraba a su madre. Ella estaba a punto de hablar, y él podía ver el miedo en sus ojos, un miedo profundo y lleno de secretos. «¿Quieres que escucharme?», decía, pero la confusión era imparable. Fue entonces cuando el niño, aún con el rostro pálido, se movió hacia Gabriel, como un verdadero imán de desesperación. «¡Mamá, ven! ¡Ayúdame!», gritó desesperado. Gabriel sintió que un instinto protector lo invadía. Pero antes de que pudiera reaccionar, los hombres armados comenzaron a avanzar, empujando a la multitud. Las balas comenzaron a silbar de nuevo. «¡Vámonos!», gritó Alma. Pero él se quedó plantado, sintiendo que el tiempo se congelaba a su alrededor. Justo cuando giró para alejarse, una figura encapuchada emergió de la niebla del humo, cruzando su mirada con él. Era como si el tiempo se hubiera detenido de nuevo. Era ella, era su hermana que había creído perdida. «¡Ella!», gritó Gabriel con los ojos desorbitados. La figura, en lugar de alejarse como los demás, corrió hacia él. «Gabriel, ven, no hay tiempo», clamó. Las palabras tenían un eco extraño, una urgencia que lo hizo sentir impotente. «Eres el único que puede detenerlo». ¿Detener qué? Una arruga de confusión se formó en su frente mientras ella se acercaba. Era como si el aire se fuera volviendo más denso, pesado con secretos y oscuridad. «Tu padre, él quiere que te unas a él», dijo, su voz tensa. Las palabras tenían un peso, una carga que amenazaba con aplastarlo. El corazón de Gabriel se detuvo. «¿Unirme a él? No, él es el responsable de esto», exclamó, señalando al caos que los rodeaba. Pero la hermana tenía algo más que revelar, algo que cambiaría todo. «No todo es lo que parece. Él es el único que puede salvarnos». Antes de que pudiera procesar lo que estaba oyendo, un grito desgarrador resonó detrás de ellos. La madre del niño había corriendo hacia el enredo de cuerpos. «¡No! ¡No!», su voz se elevó sobre el ruido, pero él sabía que el pánico la consumía. Sí, ella estaba más enredada en todo esto de lo que imaginaba. «Gabriel, debes elegir», insistió su hermana, como si el tiempo se le escapara. «O te unes a él y descubres la verdad, o te quedas aquí y te quedas atrapado en su juego, una vez más». Gabriel sintió que el aire escaseaba. Esa revelación le dio un golpe en el estómago. Una mancha oscura emergió del fondo de la plaza. Era una especie de humo negro que les llegaba, arremetiendo con fuerza. La madre del niño gritó: «¡Detente! Él no es lo que crees». El corazón de Gabriel palpitaba con fuerza. «¿Qué quieres decir?», preguntó casi a un susurro. Apenas podía escucharla. La niña a su lado, llena de desesperación, se detuvo. Su voz temblaba. «Te está diciendo la verdad, Gabri. Tú eres más importante de lo que sabes». Un estruendo. El vehículo oscuro avanzó, rodeado por un abismo de sombras. Las luces de la plaza comenzaron a parpadear violentamente. Gabriel miró a su hermana y luego a su madre, y en algún lugar profundo comprendió que no podía fiarse. La decisión que había estado evitando se cernía sobre él, y la presión en su pecho se hizo creciente. Entonces, de la nada, el suelo tembló de nuevo. Una explosión más fuerte que la anterior sacudió la plaza, y de repente todo se transformó. Un grito resonó desde el centro del fango e iluminación. «¡Mamá, cuídame!». La voz del niño resonaba entre la confusión, pero lo que salió hasta entonces cambió contundentemente el aliento de cada quien. El niño, en un giro inesperado, levantó las manos, revelando un extraño brillo oscuro por encima de su piel. Antes de que alguien pudiera decir algo, se transformó en un serpentín de sombras que se deslizaba por el suelo.
devorando todo a su paso, incluyendo la figura del padre que se había presentado como amigo. Gabriel sintió que le faltaba el aire. «No, esto no puede estar pasando», gritó. La plaza estalló en un grito colectivo de horror. 9 cabezas observaban con horror mientras Gabriel comprendía que su hermano, sí, ese niño que había creído inocente, era un peón en un juego mucho mayor. Todo lo que había vivido, cada decisión, cada verdad, se desmoronaba en esa oleada de horror. Todos parecían ser piezas en un tablero gigante de ajedrez, y él estaba a punto de ser el rey, o quizás el sacrificado. La plaza estaba colapsando, y mientras observaba el terror en los rostros de su madre y su hermana, supo, en lo más profundo, que este era solo el comienzo. Su vida, tan cuidadosamente aislada, ahora pendía de un hilo frágil. «¿Qué tengo que hacer?», murmuró en voz alta, aún en una mezcla de confusión y certeza. ¿Sería la verdad de su vida morir junto a ellos, o enfrentaría la oscuridad que había empezado a despertar? Gabriel se sintió como un náufrago en medio de un mar de caos y sombras. Cada grito, cada explosión, lo arrastraba hacia un abismo del Q. La imagen de su madre, aún llamándolo con desesperación, se desdibujaba en medio del desbordante miedo que los rodeaba. Su hermana, con la voz entrecortada, seguía insistiendo. «No hay tiempo». Una oleada de fuego y humo surgió, y con ella, la figura del niño se transformó en una sombra, arrastrando todo lo que parecía real. Un destello de luz iluminó su rostro, y en ese instante su garganta se apretó. Era como si todas las memorias se agolparan. Las risas, los juegos, la tristeza, la culpa. «¡Mamá!», se atrevió a gritar de nuevo, buscando respuesta. Pero algo ya había cambiado. Fue entonces que una explosión sacudió el suelo, mucho más fuerte que las anteriores. El imponente ruido resonó como un trueno en su interior. Gabriel sintió que el aire se volvía espeso. La plaza se encendió en llamas y el caos se convirtió en un torrente imparable. El humo se tragaba todo y con él la figura de su madre desapareció. «¡No!», gritó él, pero las palabras se perdieron entre el clamor. Y entonces lo inesperado. En medio de la confusión, un grito resonó. «¡Detente!». Era él, el niño oscuro. Gabriel se dio la vuelta y se quedó paralizado. El niño había cambiado. No estaba más en el suelo. No era una merecida víctima. Ahora estaba de pie, frente a todos, como un pequeño dios, rodeado por las llamas que lo hacían brillar. «¡Hey!», exclamó el niño. Su voz proyectaba una mezcla de fuerza y desafío. «Soy el que ustedes no quieren ver. Soy el futuro y el pasado juntos». El caos en la plaza se detuvo. Todos los ojos se volvían hacia él. En un instante familiar, un brazo se alzó. Una figura encapuchada, firme y amenazante, emergió del humo. La tensión era palpable. Gabriel sintió que el corazón le latía con fuerza. «Tú no comprendes, pequeño. No estás preparado para lo que traes», le dijo la figura, y su voz sonaba con la riqueza de un eco ancestral. «No soy un niño», replicó el pequeño, su mirada profunda brillando con una fuerza misteriosa. «Soy la unión de lo que ha sido y lo que será». Gabriel sintió que su pecho se apretaba. La verdad que había buscado durante años comenzaba a entrar como un torrente. Recordó fragmentos de su infancia, momentos que había creído olvidados. Las palabras de su madre resonaban en su mente. Siempre hay un propósito. Y en ese cruce de caminos, la figura encapuchada hizo un movimiento brusco, como si intentara atraparlo. «No puedes permitir que cumpla su destino. Le pertenece a él y a nadie más», dijo, apuntando al niño. Gabriel sintió un frío helador cuando comprendió que el niño no era solo un inocente. Era una extensión de una batalla interna que contenía verdad y dolor. Un caos del que él mismo había tratado de escapar toda su vida. Con el caos a su alrededor, el niño elevó ambas manos y un brillante destello de energía estalló.
Fuerzas indescriptibles envolvieron a todos, mientras un grito unificado resonó en la plaza. «No se interpongan», clamó, y fue como si la plaza entera se hubiera detenido por un instante eterno. Entonces, en un giro devastador, el niño habló. «Soy el hijo que nunca debiste olvidar, padre, y ahora nos enfrentaremos juntos al secreto que nos arrastra». Las palabras atravesaron a Gabriel como un rayo. Su chino se alzó, su mente giró como un torbellino. El niño era realmente su hijo. ¿Cómo podría ser eso posible? Todo lo que había vivido comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. Su mundo se desvanecía en nuevo tumulto, y ahora no solo estaban en peligro él y Alma, sino también la verdad oculta sobre su propia vida. «¿Qué sabes de mí?», gritó, con la voz llena de desesperación. El miedo de pronto se transformó en rabia. ¿Qué verdad se oculta detrás de todo esto? El niño sonrió, una sonrisa que mostraba tanto complicidad como traición. «Todo lo que creías saber te fue ocultado. Estábamos destinados a ser uno». Gabriel sintió que el caos lo sobrepasaba. El peso de su historia caía con fuerza, y mientras todo a su alrededor se desmoronaba, cada mirada, cada grito, cada sombra comenzaba a tener sentido. ¿Cuánto tiempo sería necesario para desentrañar todo? La plaza, el fuego, el niño, su madre y su hermana. Todo se entrelazaba en un juego mayor, donde nadie sabía cómo terminaría. En ese instante el futuro se hacía terrible, y con él la verdad que finalmente se reconocía. El verdadero enemigo no estaba fuera, sino dentro de ellos mismos. Y así, la plaza que contenía tanto sufrimiento y secretos precedía convertirse en el campo de batalla de una guerra que apenas comenzaba. Gabriel se sintió como si el aire fuera una pesada manta. La plaza, antes vibrante, se convirtió en un campo de batalla caótico. Josea, el niño que brillaba con fuerza, se había abalanzado hacia adelante, y de alguna manera, todo parecía girar a su alrededor. «Soy el hijo que nunca debiste olvidar, padre», resonaba en su mente, pero su foco se interrumpió con la figura encapuchada que se acercaba, amenazadora. «Vine a poner fin a este juego», dijo una voz femenina que hizo temblar la plaza. Gabriel C. La figura encapuchada ahora revelaba un rostro familiar, uno que había creído perdido. Era su hermana Leticia. Su cabello oscuro caía en ondas, y su mirada estaba llena de determinación. «No pueden detener lo que está por venir». El tiempo parecía detenerse mientras el niño, Josea, dio un paso hacia ella. «Tú no eres parte de esto», gritó su voz temblorosa. Leticia sonrió, pero había un indicio de tristeza en su expresión. «Siempre estuve contigo, Gabriel, pero ahora debemos decidir cómo avanzar». Gabriel sintió un torbellino en su pecho. «¿Decidir? ¿Qué podrás llevarte de esto?», preguntó confundido. Pero antes de que Leticia pudiera responder, un grito resonó entre la multitud. Era la madre del niño, quien se había acercado horrorizada. «No, no puedes hacerle esto». «Cállate», retumbó la voz de Leticia, y la plaza tembló de nuevo, como si la tierra misma estuviera enojada. Gabriel se asustó, mientras el brillo oscuro de Josea crecía. Estaba claro que había más en juego de lo que había imaginado. Todo lo que había creído entender sobre su familia se desmoronaba. Decidió que ya no podría quedarse quieto ante tanta locura. «Basta. Tengo que saber la verdad», gritó. Pero cuando sus ojos se encontraron con Josea, sintió un escalofrío. En un instante de silenciosa complicidad, el aire vibró con energía. La plaza se oscureció, y Gabriel sintió que se desvanecía. Todo se sintió distante, como un eco hablando en otro idioma. Y luego fue como si se rompiera una barrera. La verdad se abalanzó sobre él. «¡Gabriel!». La voz de su madre resonó entre ruidos distantes. «Tú eres parte de algo más grande. Eres la clave para liberar a Josea de lo que él realmente es». La revelación se detuvo en su pecho como una roca. Gabriel parpadeó ante la enormidad de lo que estaba escuchando. «¿Qué quieres decir? ¿Qué es Josea?», balbuceó.
pero la voz de su madre se volvió un murmullo y la figura encapuchada se acercó aún más. «No puedes dejar que lo atrapen», dijo con firmeza Leticia. «Si no nos unimos, todos sufriremos las consecuencias». Gabriel miró a Josea, y el niño parecía más fuerte, más amenazante. «No soy una amenaza», dijo, pero su voz resonó como un eco vacío. Sin previo aviso, un destello desgarrador atravesó la plaza. El aire se cargó de electricidad, y un rayo de luz se disparó de las manos de Josea hacia su madre. «¡No!», gritó Gabriel, extendiendo la mano, pero fue demasiado tarde. La luz los envolvió a todos, y un grito desgarrador resonó mientras el impacto los arrojó al suelo. La plaza estalló en caos. La tierra tembló como si estuviera viva, y Gabriel sintió que su mundo se giraba. Cuando finalmente se incorporó, el silencio era abrumador. Todos estaban en el suelo, heridos o desmayados. Pero lo más impactante fue el rostro de Josea, ahora en un estado de transformación. La luz que lo rodeaba había desaparecido, dejando a un niño más pequeño, vulnerable. «¿Qué sucedió?», murmuró Gabriel, mientras miraba a Josea con miedo y compasión. La plaza sostenía la respiración. La verdad estaba a punto de revelarse. Pero en ese momento en que todos esperaban, un grito resonó en medio de ellos. «No están a salvo. Su destino está sellado. El legado ha comenzado». La voz era profunda, como un eco sombrío de tiempos antiguos. La plaza, transformada, ahora se llenaba de un nuevo sentido de urgencia y desesperación. Gabriel sintió que la respuesta estaba más allá de su comprensión, y eso provocó un nudo aún más grande en su garganta. ¿Qué legado? ¿Qué verdad se había despertado? ¿Haría Josea frente a esto? Mientras la sombra de la figura encapuchada se alejaba, una pregunta crucial quedó resonando en el aire. ¿Estaba realmente José a salvo? ¿O su existencia era parte de un oscuro ciclo que apenas comenzaba a revelar por qué estaban todos allí? Gabriel sabía que el tiempo se acababa, y el verdadero desafío se avecinaba. A partir de ese momento, todo sería diferente. Gabriel se irguió en medio de la plaza, sintiendo el sudor frío resbalar por su frente. Todo lo que había ocurrido en las últimas horas parecía un torbellino de caos. Estaba en el centro de un juego que desconectaba cada fragmento de su ser. La figura de Josea, ahora vulnerable, se encontraba frente a él, mientras que los ecos de la explosión comenzaban a desvanecerse. «No podemos quedarnos aquí, tenemos que actuar», dijo Gabriel, su voz temblando por el peso de la realidad. La tensión era palpable. La madre del niño, llena de miedo y dolor, se acercó lentamente, y sus ojos reflejaban un rayo de esperanza. Gabriel sintió que el nudo en su garganta crecía aún más. ¿Qué futuro? ¿Realmente podía confiar en algo así? La verdad era abrumadora. Leticia, su hermana, se interpuso de inmediato. «No lo escuches, es parte del juego que ha manipulado nuestras vidas. Gabriel, tú eres el único con la capacidad de romper este ciclo». Su voz resonaba con la convicción de alguien que había soportado demasiado. Gabriel miró a Josea, y la mirada del niño lo atravesó. «¿Qué significa esto? ¿Eres realmente el futuro?», preguntó, sintiendo que la respuesta estaba tan cerca como la sombra que los perseguía. «Soy lo que tú decides que sea», dijo Josea, sus ojos profundizando en sus dudas. «El poder no está en mí, está en cada elección que haces ahora». Las palabras resonaron en la plaza como un canto de sirena, llamándolo a un nuevo camino. Gabriel se dio cuenta de que tenía dos opciones: seguir el juego de otros o tomar el control de su historia. «Párense», gritó una voz desde la distancia. Era la figura encapuchada, su poderosa presencia arrastrando más atención que nunca. Si él elige ahora, todo lo que han hecho se desmoronará. El aire estaba cargado de electricidad, y Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La decisión no era solo suya, todos estaban atrapados en esta narrativa. Con el miedo a su alrededor, Gabriel cerró los ojos. «No puedo más con esto.
No quiero más dolor. Voy a romper este ciclo. Con esas palabras sintió un estallido de energía a su alrededor, un momento glorioso de liberación. O sea, ven a mí, ordenó. Y el niño lo miró con comprensión, como si ya supiera lo que debía hacer. Un rayo de luz iluminó la plaza, mientras Osea se adelantaba, uniendo sus manos con las de Gabriel. Juntos comenzaron a brillar, a arrojar una luz brillante que disipó las sombras que se cernían sobre ellos. ¡No!, gritó la figura encapuchada, pero ya era tarde. El brillo ancestral se extendió a lo largo y ancho de la plaza, tocando a todos con un aire transformador. Gabriel sintió el dolor y la tristeza de su madre, la angustia de su hermana y la desesperación de la madre del niño fusionarse en algo nuevo, algo liberador. En un instante de claridad, comprendió que el amor superaba todo dolor. Las raíces de su pasado afloraron en su alma y con un grito final, él y Josea desataron un poder que nunca habían imaginado. Al abrir los ojos, el silencio se asentó. Todo había vuelto a la calma y las sombras que los habían atrapado se desvanecieron. Gabriel vio a su madre, a Leticia y a la madre del niño sonriendo. Habían sido liberados de ese juego oscuro, pero en el fondo sabía que la historia no había terminado completamente. «Esto puede volver a ocurrir, Gabriel», dijo Leticia, su mirada mezcla de orgullo y preocupación. «Pero ahora sabemos cómo enfrentarlo». Gabriel asintió, sintiendo la conexión con todos ellos. La luz en el aire brillaba con una promesa de esperanza. Pero antes de poder elaborarlo en su mente, Josea se acercó y dijo: «Gracias, pero todo esto ha comenzado». La atmósfera se llenó de un misterio grande, dejando claro que la batalla por la verdad aún no había terminado. Entonces, mientras la plaza comenzaba a despejarse, Gabriel supo que la próxima historia estaba por comenzar. Y aquí es donde necesitas actuar. Suscríbete inmediatamente al canal. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que seguimos preparando. Aprovecha y aprieta el botón de like ahora, porque eso le da fuerza a nuestro contenido y apoya a la comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace tan impactante. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que no pueden perderse lo que se viene. Este es el momento para mostrar tu apoyo y ser parte de algo más grande. No esperes ni un segundo más.